con el tema de losas de cimentación. Ahora vamos a entrar a la unidad número 2 y vamos a hablar acerca de cimentaciones profundas, ¿ya? Vamos a hablar acerca de cimentaciones profundas. A ver, a manera de lluvia de ideas. González Velázquez. González. González no está. Falta. Dígame. González, ¿está? Sí, ingeniero, dígame. Ok, Alexander, ¿qué es para ti cimentaciones profundas? Cimentaciones profundas. Algo como mi compañero la semana pasada, ¿no? La anterior clase comentó. También creo que es un refuerzo que se le puede añadir a una edificación, como se dice, ¿no? Si es Ujú. que una gran edificación o una gran estructura, se tiene que hacer una cimentación profunda para que tenga un mejor soporte mm, a un sismo, o algo que pase, ¿no? Ok, más allá del sismo, a las cargas horizontales que se puedan presentar, dado la, digamos, altura que pudiese tener, ¿no? Ok, gracias por tu participación. A la altura habíamos hablado acerca de la carga, como se mostraba en la imagen número 2, ¿no? En la diapositiva 3, perdón. Habíamos indicado que cimentaciones profundas a mayor carga y cuando va a crecer esta carga, a mayor número de pisos, se va a extender nuestra carga, va a ser mayor, por lo cual va a requerir que ser desplantada a mayor profundidad también, ¿cierto? Muy bien. A ver, A, ¿alguien más? a mayor, o sea, mientras estamos hablando de edificaciones, mayor piso, sí se va a extender una mayor carga. Mientras más arriba sea, un sismo o algo, va a haber una mayor carga horizontalmente, ¿no? Ok, muy bien. Eh, Nos habíamos quedado con ustedes en la clasificación de pilotes, ¿verdad? Me pidieron tiempo, creo ahí, o estoy mal. Género, más o menos por ahí nos quedamos. Ok, vamos a hablar entonces acerca de la clasificación de pilotes de acuerdo al mecanismo de transferencia de carga, ¿cierto? Habíamos indicado que si bien es cierto, existen otros tipos de clasificaciones, dentro de ellas, de acuerdo al tipo de material que habíamos indicado que son de acero, de concreto, que es el más utilizado, el de acero, el de madera y el compuesto, ¿cierto? Que vendría a ser la utilización tanto de acero con la de concreto también y la de madera también con la de acero que se utilizaba, ¿cierto? Había ciertas dificultades, habíamos hablado en el tema de las juntas, o en el tema de la unión que vaya a tener entre estos dos materiales, que llegaba a ser un punto de desventaja en la utilización. En el cálculo no hay problema, a veces nosotros como matemáticos de alguna forma sabemos que los números nos aguantan todo o el papel aguanta todo, pero cuando estamos en la práctica a veces se hace un tanto complicado, ¿no? Entonces vamos a continuar con la sesión. Clasificación de pilotes de acuerdo al mecanismo de transferencia de carga. Tenemos tres tipos, pilotes de punta, pilotes de fricción y pilotes de compactación. ¿Cuándo se dice que son pilotes de punta? Si los registros de perforación del suelo establecen la presencia de roca madre o material firme, como una roca, en un sitio dentro de una profundidad razonable. Los pilotes se pueden extender a la superficie de la roca, como se muestra en la figura A, que ahorita vamos a comentar. En este caso, dice, la capacidad última de los pilotes depende por completo de la capacidad de soporte de carga del material subyacente, por lo que los pilotes se denominan pilotes de punta. Dice que en la mayoría de estos casos la longitud necesaria del pilote puede ser bastante bien establecida, ¿ya? Entonces vamos a ayudarnos aquí, ¿cierto? Si bien es cierto, dice nuestro pilote es esto de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo, ya? Si bien es cierto, nosotros toda la carga que queremos transmitir, todo el peso de nuestra edificación que queremos transmitir por medio de nuestras columnas, ¿qué sucede? Le vamos a transmitir al piloto, ¿cierto? Que es nuestra cimentación.
Pero, ¿qué sucede? En el tema de pilotes por punta, sucede que el suelo es débil. Tengo, digamos que la mala suerte de toparme con un suelo débil, ¿ya? Entonces voy a necesitar una gran longitud de mi pilote, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, solamente al utilizar cimentaciones profundas, muchos lo asociamos ya con un costo elevado de una cimentación, ¿cierto? Entonces, al tener mayor profundidad la longitud del pilote, significa también mayor costo. Entonces, ¿qué tiene que ser? Dice, en el pilote por punta, nos indica que toda la carga que vamos a transmitir va a ser soportado o tiene que ser soportado por esta parte de acá. Bueno, lo agrando mucho. Por el área de contacto del pilote con el suelo, dice, ¿cierto? Entonces, necesito encontrar, dice, un suelo estable también. A esa profundidad necesito encontrar un suelo estable. Y un suelo estable con buena capacidad, ¿quién es? Nos dice que es una roca, ¿cierto? Entonces, una gran desventaja también podríamos llamarlo así, dado a la gran longitud que tendría que tener mi pilote para encontrar un suelo estable. ¿Y cómo voy a saber a qué profundidad está un suelo estable? Voy a tener que hacer mi estudio de mecánica de suelos a una profundidad bastante grande. Ustedes saben que en el estudio de mecánica de suelos, con el SPT, llego ¿hasta qué profundidad llego? A ver, participación, mamá Nicanasa. Con un estudio de mecánica de suelos, ¿hasta qué profundidad llego? Analizar mi suelo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Si no se acuerda, mamá Nicanasa. Hasta el nivel fiático. Sería muy, muy poco. ¿Qué tal si el nivel freático está de manera superficial? ¿Y qué tal mi nivel freático se encuentra cada 2 metros? Ya no puedo hacer mayor auscultación. No, ingeniero, el SPT, si mal no me equivoco, abarca desde los 10 hasta los 30 metros de profundidad. No, hay Por un ahí. error. ¿Alguien, por favor, podría corregirnos? ¿Alguien que recuerde un poquito mejor? ¿SPT hasta qué profundidad se puede hacer? ¿Nos acordamos? ¿Alguien? Solo es hasta los 20 metros. La norma nos permite solo hacer tiene validez hasta los 20 metros, ¿ya? El SPT tiene validez hasta los 20 metros. El DPL tiene validez solamente hasta los 8 metros, ¿cierto? Entonces, después de esa profundidad de 20 metros, ya tengo que hacer una auscultación ay, se me ha ido el nombre ahorita. Por una especie de vibración, tiene su nombre, pero se me ha escapado de las manos, de la mente y de la boca en este momento pronunciar, ¿ya? Entonces, más allá de los 20 metros, ya no puedo utilizar ese PT. Entonces, tengo que hacer un registro, ¿cómo se llama esto? Se me ha ido el nombre. Pero ya no es por golpes, sino es por una especie de electroondas que dan al suelo, que inyectan al suelo y les va a salir una gráfica en la cual, de acuerdo a esa gráfica, van a poder predecir, digamos, o indicar qué tipo de suelo podría ser, si continúa el mismo o no hay diferencia, más o menos como hacemos nuestro perfil en el SPT y nos sale, ¿cierto? A tantos golpes o a 20 golpes, ¿qué tipo de suelo podría ser? Estamos hablando de una arcilla, de un limo, a 30 golpes, a 40 golpes, igual más o menos vamos haciendo un registro, en este caso por las ondas que se van a transmitir. Eso llega solamente hasta los 50 metros también, no podemos pasar eso. Pero a lo que iba a decirles, el pilote por punta, ¿qué nos dice? Que tiene que tener un soporte de un suelo que sea apto, digamos, ¿ya? Vamos a continuar, dice, en la figura B es esta, si en lugar de una roca madre se encuentra un estrato bastante compacto y con problemas de suelo a una profundidad razonable, los pilotes pueden extenderse unos metros. En el estrato duro, pilotes con pedestal pueden ser construidos en la cama del estrato duro y la carga última del pilote se puede expresar. Carga última va a ser igual a la carga soportada por la punta del pilote más la carga soportada por la superficie de fricción. ¿Qué sucede? Nuevamente hacemos el análisis aquí, ¿ya? Vamos
analizar. Estamos indicando que esto es nuestro pilote, ¿ya? Entonces, ¿qué está indicando? Si mi suelo es débil, me dice, ¿no? Si mi suelo es débil, y da la casualidad de repente hasta cierta profundidad, ¿qué sucede? Hasta cierta profundidad voy a tener aquí, por decir, ¿no? Un estrato, no exactamente roca, pero sí, digamos, si fue una arcilla con mayor, digamos, consistencia, ¿qué va a suceder? Dice que me ayuda la adhesión que tiene el suelo mismo, la adhesión que se le conoce en este caso como fricción, a soportar la carga del pilote. Entonces me dice que la carga última va a ser calculada no solamente no solamente por la punta del pilote, que es el área de contacto que vaya a tener, sino también por el lateral de la adhesión del pilote con el suelo débil que vaya a tener. Entonces, para calcular esa carga última, dice que yo tengo que conocer la carga que es soportada por la punta más esta fricción, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que influye mucho nuestro estudio de mecánica de suelos para poder saber en este caso en cuál de ellos se va a presentar o a cuál de ellos voy a direccionar, ¿ya? Entonces dice que eh, nos dice que la carga soportada por la superficie si la carga de fricción, la de los costados, es muy pequeña, entonces nos dice que la carga última, toda esta va a ser igual a la carga soportada por la punta del pilote. ¿Ya? Por la punta del pilote, dice. En este caso, la longitud requerida del pilote puede ser estimada con precisión si los registros adecuados de exploración del subsuelo están disponibles. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tu estudio de mecánica de suelos te va a ayudar a tomar esa determinación. Bueno, también existen los pilotes por fricción, ¿ya? Y habíamos hecho una breve introducción de la fricción en los suelos. Cuando hay una capa roca, me ayuda con la lectura ahí, por favor. Cayo Berríos, lectura, pilotes de fricción. Presente, ingeniera. Lectura, por favor. Cuando hay una capa de roca o material pétreo, está presente a una profundidad razonable en un sitio. Los pilotes de punta llegan a ser muy largos y poco económicos para este tipo de condiciones de subsuelo. Los pilotes son clavados a través del material más blando a profundidades determinadas. Figura 18.6c. La carga última de estos pilotes se puede expresar por la siguiente ecuación. Ahorita vamos a ver la ecuación. Primero vamos a analizar, gracias por tu participación. Primero vamos a analizar la imagen 18C, ¿ya? Nuevamente nos vamos. Este es nuestro pilote. La transmisión de la carga que queremos realizar es esta de acá. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que el suelo débil y el suelo duro, lo que habíamos hecho el análisis anterior más o menos, ¿no? Que el suelo débil me va a ayudar, ¿cierto? Si bien es cierto, digamos que por una especie, si quieren llamarlo así, de gravedad, va a entrar mi pilote, ¿cierto? El suelo también va a generar una reacción. Y esa reacción o esa adhesión, ¿en función de qué va a estar? En función de la cantidad de agua que vaya a tener. Si mi suelo está seco, no va a haber esa adhesión. Pero ustedes, si es que han hecho calicatas, y me imagino que han hecho varias, ustedes han visto que el suelo solamente superficialmente 10, 20, hasta 25 centímetros, dependiendo del suelo orgánico que tenga, no cuenta con humedad. Después de esos 20, 25 centímetros, siempre el suelo tiene un contenido de humedad. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han percatado de eso? Entonces, ¿qué pasa? A mayor profundidad vas conservando esa humedad y dependiendo del tipo de suelo, como nos está indicando un suelo débil, está hablando más o menos de una arcilla o está hablando de un limo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esa adhesión que hace que el suelo, el suelo ayude, digamos, de alguna forma a resistir toda la carga que está transmitiendo el piloto. Entonces, no solamente ya trabaja la punta, o en este caso ya no trabaja la punta, sino en pilotes por fricción trabaja la fricción que ejerce el pilote en contacto con el suelo débil. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice que plantea
una ecuación o una igualdad, donde dice que la carga última va a ser igual a la carga en la punta del pilote más la fricción que está ejerciendo. Sin embargo, si el valor de la punta, claro, la punta, es relativamente pequeño, dice que la carga última va a ser igual a la carga por fricción, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está indicando? Si analizamos o recuerdan la imagen que estábamos analizando, nos dice que ya la punta no tiene participación, sea un suelo débil o no sea un suelo duro o no, o sea, si es una roca o no. Entonces, ¿qué está trabajando? Está trabajando por fricción. El suelo débil está ayudando por medio de la adhesión que tiene, a soportar las cargas. Entonces, ¿qué se gana con esto? Se gana, digamos, la longitud del pilote, que ya no sea tan profundo. Entonces, también necesitan un estudio de mecánica de suelos para poder indicar si cumple o no esta igualdad, ¿ya? Entonces, de ahí que vemos que es muy importante, nuevamente remarco, el estudio de mecánica de suelos para poder determinar si mi pilote va a trabajar por punta o va a trabajar por fricción, ¿ya? Estos pilotes se denominan pilotes de fricción porque porque la mayoría de la resistencia se deriva de la fricción de la superficie. Sin embargo, el término pilote de fricción, aunque se utiliza a menudo en la literatura, es un nombre inapropiado. En suelos arcillosos, la resistencia a la carga aplicada también es causada por la adhesión, lo que les decía, ¿cierto? Nos dice que no debería ser fricción, sino la adhesión que se produce en este suelo fino, sobre todo en las arcillas. Mientras más pura es la arcilla, mayor adhesión existe, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo? Que está ayudando a soportar por adhesión al pilote. Es como si el suelo estuviese abrazando al piloto y le dice, no, ya no te mueves ni para arriba ni para abajo, más o menos, así para que me entienda. La longitud de los pilotes de fricción depende de la resistencia del suelo al corte, la carga aplicada y el tamaño del piloto. Para determinar las longitudes necesarias de estos, un ingeniero necesita una buena comprensión de la interacción suelo-piloto. El buen juicio y la experiencia, nos dice, ¿cierto? Entonces, no solo es que voy a hacer mi estudio de mecánica de suelo, sino también tengo que hacer la interpretación adecuada, ¿cierto? Si bien es cierto, estamos diciendo suelos débiles, también el limo es un suelo débil, ¿sí? Entonces, pero si nosotros tenemos un poquito de experiencia en esa parte, sabemos que el limo, dado a que tiene partículas muy parecidas a las arenas finas, ¿qué sucede? No tienen gran adhesión. ¿Se han dado cuenta? Más o menos, a ver si se acuerdan ya, para ver esa partecita de la adhesión. Cuando ustedes van a la playa, y yo creo que la mayoría ha ido a la playa, ¿y qué ha hecho? Ha hecho su castillito de arena, ¿verdad? Entonces, en la playa, ¿qué tenemos? Una arena bien fina, casi limo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes hacen su castillito de arena, ¿cómo tiene que estar nuestra arena? Con un contenido de humedad, ¿cierto? Entonces, en la playa hace bastante calor. A lo largo de unas horas o de repente algunos minutos, pierde humedad más rápido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con tu castillo de arena? ¿Qué pasa con el castillo de arena? ¿Estamos al otro lado o están durmiendo? Se va desmoronando poco a poco. Se va cayendo. ¿Por qué? Porque está perdiendo humedad y a su vez en ese tipo de suelo pierde adherencia. Pero ustedes han hecho también, ¿quién no ha jugado acá en Puno con el barro, digamos, ya? Que es un tipo de arcilla, ¿ya? Cuando haces algo, cuando manipulaste este barro, ¿qué ha sucedido? Aunque pierda humedad, se ha endurecido mejor. ¿Por qué? Porque tiene mayor adherencia, ¿cierto? Así como tiene mayor adherencia cuando seca, ¿qué falla? O sea, la falla que va a tener no es por adherencia o por pérdida de adherencia, sino es, al someterle una carga, es más frágil de quebrarse, ¿se dan cuenta? No sé si me he dejado entender esta partecita de la adhesión, que lo puedan llevar a los pilotes. Entonces, es lo que sucede dentro de nuestro subsuelo en este caso, entrar en contacto o al tratar de aceptar a nuestro piloto. Espero que se haya entendido. ¿Se ha entendido? A ver, ¿alguien? Sí, ingeniero.
Ok, gracias. Pilotes de compactación, entonces. Bajo ciertas circunstancias dice que los pilotes se hincan en suelos granulares para lograr una compactación apropiada del suelo cercano a la superficie del terreno y se denomina pilotes de compactación. Son generalmente cortos, sin embargo, algunas pruebas de campo son necesarias para determinar una longitud razonable, ¿cierto? Entonces, en algunos casos podemos hincar los pilotes por compactación. Básicamente son los de acero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque van a tener que interactuar en suelos granulares con un grado de compactación y compacidad, no sé si se acuerdan esos términos, de los dos también, en los cuales hace la este, mm, participación o bastante el término de compacidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, los suelos friccionantes son los que están más involucrados con esa parte, ¿ya? Entonces, esa vendría a ser la complementación de la clase anterior. Ahora vamos a dar la unidad 6, pero, bueno, quería que entren con los grupos, pero vamos a dar como una breve introducción, ¿ya? Hasta cierta parte vamos a hablar. Hemos hablado de los tipos de pilotes, ¿verdad? Dentro de los tipos de pilotes, necesitamos conocer qué cosa es lo fundamental para nosotros siempre, la capacidad de carga. ¿Se está compartiendo capacidad de carga de pilotes? ¿Me indica? Ingeniera, ¿Sí? Ah, perdón. dejó de compartirse. Sí, yo lo saqué porque pensé que no se ven esta. Sí, ¿verdad? Ahora sí, ingeniera, sí se ve. Ok. Capacidad de carga en pilote. Así y como hemos hallado la capacidad de carga en cimentaciones superficiales de una zapata cuadrada, de un cimiento corrido, de la losa de cimentación, entonces en pilotes también necesito conocer la capacidad de carga de los pilotes, ¿ya? ¿Para qué? Para poder hacer un diseño adecuado, ¿cierto? Entonces dice que la capacidad última de carga de un pilote se logra por una simple ecuación, como la suma de la carga tomada en la punta del pilote, más la resistencia total por fricción, me está diciendo. Fricción superficial que hemos analizado en anteriores diapositivas, generada por la interfaz suelo-piloto, en la cual dice la capacidad de carga, la capacidad última de un pilote, U que vamos a nombrarla, va a ser igual a la capacidad de carga de la punta del pilote más la resistencia por fricción, ¿cierto? Entonces, la carga última, si nosotros queremos conocer la carga última, ¿a qué va a ser igual? A la capacidad de carga de la punta de un pilote y adicionado la resistencia por fricción, ¿sí? Entonces, eso es en cuestión de la capacidad de carga última de un pilote. Vemos acá, vamos a analizar la imagen. Tenemos un pilote, bueno, que este ya es el pilote. Este es mi pilote. Ay, perdón, a ver, voy a borrar que me sale. Este es mi pilote, ¿cierto? Está haciendo la transmisión de cargas que ya habíamos indicado aquí, ¿sí? Entonces, esta es, ¿qué me dice? La longitud de mi pilote, esto de acá. Esto de acá vendría a ser la longitud de mi pilote, van a disculpar el pulso. Tengo aquí la longitud del pilote, ¿sí? Aquí está hablando de la fricción, ¿cierto? Estamos hablando de la fricción, de la resistencia por fricción, y aquí está hablando de la resistencia por punta de nuestro piloto, ¿cierto? Toda la carga que quiero transmitir. Dice que voy a conocer dos términos en este caso, la longitud de empotramiento, que es L, y es igual a la longitud de empotramiento en el estrato de apoyo, ¿sí? En el estrato de apoyo. Este es el estrato de apoyo que yo tengo en este caso, o donde descansa el piloto, si lo quieren llamar así, ¿ya? Vemos en esta que pueden existir, y habíamos indicado también, ¿no? Los tipos de pilotos, en este caso en forma. Pueden ser circular, pueden ser cuadrados, pueden ser rectangulares, pueden tener sección I, sección H. Ya habíamos indicado que pueden ser con tapón, sin tapón, dependiendo de las condiciones de mi estudio de mecánica de suelo, ¿sí?
Ahora, de la capacidad de carga de la punta del piloto. Pero aquí quiero que ya los grupos entren a trabajar, porque si no yo les voy a decir todo ahorita y los grupos ya no van a tener que decirme, porque les he dejado trabajo grupal a ustedes y cuándo tenían que presentar. Ustedes son de la sección B, ¿no? Para el 4 me tenían que presentar su trabajo. Sí, ingeniera. Correcto, Para el, si- ingeniera. para el siguiente jueves, ¿no? Ya. No, les voy a quitar todo protagonismo, sino a los trabajos. Ya me toca hablar acerca de la capacidad de carga de la punta del pilote y la resolución de los ejercicios. Pero le vamos a dejar para que los grupos lo expongan. Conmigo vamos a hacer una especie de repaso y terminado la parte teórica vamos a resolver algunos ejercicios. ¿Les parece mejor así? Sí, sí, estoy bien, ingeniero. Ok, ya. Este, Sí, porque si yo lo adelanto todo ahorita, los grupos van a repetir eso y ya no van a hacer tu trabajo ya. Entonces, les voy a dejar estos minutos libres para que puedan de repente hacer las últimas coordinaciones de su trabajo grupal y a la siguiente semana exponemos ya cuántos grupos son ustedes. Solamente tenemos la siguiente semana entre jueves y viernes para las exposiciones, para no alargarnos demasiado porque tengo que resolver algunos ejercicios, como les digo, para programar la fecha del examen con ustedes. Programemos ahorita fecha del examen. Estamos, ustedes el 4 y el 5. 4 y el 5 trabajos. Y no puedo extenderme mucho. Su examen lo dan el 11 o el 12 de mayo. Queremos, por favor, examen. Delegado, o me llegas a confirmar. Les doy unos minutos para que me lleguen a confirmar, pero no puede pasar del 12. Ingeniera, creo que sería el 12, puesto que el miércoles posiblemente también vamos a tener examen de pavimentos, entonces nos daríamos un día más para poder dar examen. El día viernes. El 12, estaríamos quedando con todo el salón el 12 de mayo el examen del curso de cimentaciones 2. Sí, ingeniera. Ingeniera, ¿y va a ser virtual o va a ser presencial, ingeniera? Va a ser virtual. Ingeniera, sobre los ejercicios anteriores que estábamos realizando, ¿esos ejercicios van a venir o va a ser un poco de teoría? ¿Cómo será puesto que también vamos a exponer, ingeniera? En la evaluación es teórico-práctico. Viene teoría y viene también la resolución de los ejercicios. Ok, ingeniera. Vamos a dar, si no me equivoco, la universidad no ha indicado nada, si van a habilitar alguna plataforma para medio de soporte, no dijeron nada, si no vamos a hacerlo por Classroom y les voy a pasar el código el código de salón o de sala y por medio de Classroom se va a tomar la evaluación. Señora, ¿y el envío del examen por qué medio va a ser? Classroom. Por Classroom va a ser. ¿Ok? Ingeniero, una consulta. Quisiera saber, va a ser 50-50,